Hospital La Fe, desde hace ya bastantes años, ha hecho una apuesta tecnológica muy importante en este campo de la neurocirugía, primero con la adquisición de un sistema que permite una neuroimagen intraoperatoria y ahora con el robot, que todavía nos permite una precisión mayor en la implantación de electrodos, y esto ha supuesto pues, una cosa tan importante como que podamos operar a los pacientes dormidos, ¿no? Antes los pacientes los operábamos despiertos, como se hace en la inmensa mayoría de los hospitales a nivel mundial, y esto suponía un estrés muy importante para el paciente. Incluso había pacientes que rechazaban de entrada la cirugía porque no se sentían capaces de poder soportar estas circunstancias. La parte humana del robot es la parte de tomar decisiones. ¿Dónde implantar un electrodo? Por ejemplo, ¿cuántos electrodos implantamos? Y a partir del momento en que nosotros negociamos, discutimos, hablamos sobre la posición idónea donde vamos a implantar ese electrodo, de una forma gráfica, le das a un botón y el dispositivo va al sitio donde tú has planificado. El síntoma predominante en mí era el temblor, el que al inicio podía controlar con medicación, incluso con medicación muy frecuente, pero podía controlarlo. Ya después de unos 6-7 años ya se me hacía un poquito más difícil, me tuvieron que ir incrementando la dosis. Me propusieron intervenirme y bueno, al principio mis dudas, pero bueno, ya después los médicos me auguraron un buen pronóstico. Y bueno, pienso que sí, pienso que se cumplieron las expectativas y las mías se sobrepasaron porque me siento muy bien. En estos momentos, en cuanto a cirugía de Parkinson, se han operado 40 pacientes aproximadamente desde que comenzamos a utilizar el robot. Esto supone pues, unos 80 electrodos de estimulación cerebral profunda implantados. En epilepsia se han implantado un total de unos 200 electrodos. Y hasta la fecha pues, los resultados están siendo muy buenos y los niveles de seguridad también. Estamos consiguiendo en estos momentos, y realmente estamos muy esperanzados, en la posibilidad de que podamos, una vez implantados esos electrodos, lo estamos haciendo desde hace aproximadamente un año con la ayuda del robot, poder generar lesiones, hacemos lesiones térmicas sobre esos electrodos que hemos implantado y en un altísimo porcentaje de casos estamos consiguiendo liberar al paciente de su epilepsia. En los pacientes pediátricos estamos usando la tecnología del robot tanto en los implantes de electrodos profundos de epilepsia como en los trastornos del movimiento de distonía. La ventaja que tiene es que nos permite, aparte de mejorar la precisión en la implante de nuestros electrodos, reducir mucho el tiempo quirúrgico y eso en los niños es muy importante. Hemos podido empezar a operar niños que principalmente con distonía primaria o distonía secundaria, por ejemplo parálisis cerebral infantil, que son muchos los casos que padecen espasmos dolorosos que no se pueden controlar con la medicación, y esta técnica que ahora pues, es eficaz, segura, se ha cortado el tiempo de cirugía, nos permite pues operar a niños que ven su calidad de vida cambiada totalmente y sobre todo prevenir deformaciones que pueden aparecer en la columna y en las extremidades de cara al futuro y prevenir los espasmos dolorosos.